Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. El día de hoy mi nombre es Telma Quiroz. Estamos haciendo la tarea para Radio Periodismo 2 y tenemos un debate. El tema de hoy, deportes. Para eso tengo dos invitados. Número uno, Farid Córdoba, que actualmente está laborando en Sport Ticket. Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Es un placer estar aquí con vos, compartir con Alexander y bueno, con todas las energías para poder darle emoción a este debate. Perfecto, muchísimas gracias, Farid, agradecerte porque sabemos que con todo lo que está sucediendo, pues ustedes siguen al pie de la bandera y de darles las gracias por ayudarme con esta asignatura. Ahora bien, también tenemos a Alexander Enamorado, el teleño de las chicas, es que él labora actualmente en el Break Deportivo. Muy buenas tardes, Alexander. ¿Cómo estás, Telma? Siempre es un gusto poder estar contigo. Un saludo a Farid. Siempre es un gusto para mí poder estar en debates con personas de alta personalidad, con buen criterio, con buen argumento. En este caso, como Farid, aunque en algunas ocasiones, por obvias razones, no estoy de acuerdo con él. Siempre es un gusto poder estar al lado de personas que manejan muy bien los temas, especialmente en el área deportiva. Bueno, chicos, muchísimas gracias de antemano por estar aquí una vez más. De verdad se los agradezco. Sabemos que es algo complicado. Y bueno, ustedes tengo entendido, antes de que demos inicio con el debate, tengo entendido que siguen laborando por medio de diferentes plataformas en línea. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, actualmente el programa, perdón, Alexander, de Sport Ticket se transmite a través de Zoom. De esa forma, compartimos la señal con Facebook y el dueño de la radio, que es el encargado, ¿no? Obviamente, agarra nuestro audio y lo retransmite por la radio. Perfecto. ¿Y qué tal ustedes, Alexander? ¿Cómo han estado promocionando o cómo han estado haciendo su labor periodística en el ámbito de los deportes mediante Break Deportivo? Muchas gracias, Telma. Bueno, aprovechando un poco la publicidad, recuerden seguir la página de Break Deportivo. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Break Deportivo Radio. Hemos estado activos mediante las publicaciones, el mundo de los deportes. Por ahí también en lo social hemos estado un poco activos. Sabemos que hay muchas cosas que los medios hondureños callan. Es necesario que la gente lo sepa, que algunos medios hondureños, no todos. Y también hemos estado activos con diversas entrevistas, tanto Caleb Alvarado, su servidor, y Julia Poza. Programas en vivo no hemos estado haciendo, hemos estado activos en otras cosas, pero en el programa no. Muchísimas gracias por compartirlo, Alexander. Bueno, para poder dar inicio como antesala, de antemano yo soy la moderadora, ustedes dos serán los invitados. El tema de hoy que me gustaría discutir, ya que el coronavirus nos tiene dando vuelta y media, es la decisión de la Liga Nacional, porque hay muchos sectores afectados y el tema básicamente es que lo cancelaron. Cancelan el torneo Clausura 2019-2020. Quisiera que me hablaran un poco de sus posturas y que se arme el debate. Como primera pregunta, bueno, antes de iniciar, no sé si tienen algo más que agregar para poder dar inicio. No, en lo absoluto. Ok, perfecto. Entonces, como primera pregunta, para mis dos invitados, para darles un poco de contexto, hacían falta aproximadamente 5 de las 18 fechas y una pentagonal para definir al campeón. La primera pregunta es, ¿cuál fue la decisión que determinó la cancelación del torneo y no la postergación? Quiero que empecemos con Farid y posterior a eso, Alexander. Vamos, tu turno. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cuál fue la decisión, consideras vos, según tu criterio y según todo tu conocimiento en deportes, que marcó, que determinó la cancelación del torneo y no la postergación? No, al final fue la crisis, ¿no? Nosotros somos un país pobre que no está listo para poder reanudar el fútbol, no tenemos las medidas adecuadas para poder realizar la misma y al final, lo que te digo, la crisis es lo que termina haciendo a los directivos de la liga tomar esta decisión porque reanudar el fútbol era muy complicado, tenías que tener alrededor de 100 personas en un estadio, ¿no? Para poder realizar un partido, tenías que tener a los jugadores entrenando, ¿no? Darles 3 semanas para hacer
una mini pretemporada y que pudieran aclimatarse al reinicio del torneo. Aparte de eso, ¿qué hubiese pasado si un jugador se contagiaba o si era sintomático y contagiaba a los demás? Entonces ibas a tener una liga nacional ya con jugadores infectados, que son tu materia prima para poder continuar. Entonces ibas a perder aún más dinero, porque aquí desgraciadamente los clubes no tienen estadios propios, entonces tienen que pagar cierto alquiler por utilizar los estadios del Estado. Entonces, irrumpir contratos con marcas publicitarias. Entonces, todo lo que rodeaba, para mí, muy a mi criterio, en realidad la reanudación del campeonato era no viable, imposible, y si se hubiera hecho era una total locura. Perfecto, muchísimas gracias, Farid. La misma pregunta, te la repito, Alexander, con tu criterio de deportes, tu amplia trayectoria, ¿cuál consideras, según vos, la decisión que determinó la cancelación del torneo y no la postergación? Es increíble, pero voy a estar 100% de acuerdo con Farid. Todo lo que yo pienso, todo lo acaba de decir él en este momento. Y voy a hacer, sí, primera vez. Y voy a hacer énfasis en algo que él dijo. No estamos preparados. No lo estamos. ¿Por qué? Porque el equipo de la Liga Nacional, los equipos dependen mucho de la taquilla, de los patrocinadores. Hemos visto el caso que algunos patrocinadores se han ido. El Vida, por ejemplo, ¿no? Que perdió 5 patrocinadores que tenía. Los únicos 5 los perdió. Aparte de esto, estaríamos hablando de el Vida pierde la inyección económica porque su presidente se va, ¿no? Se va, que representaba una fuerte inyección económica, más del $1.000.000, ¿no? Aparte de eso, se te va tu presidente, solo para recapitular. Y después, también se te van los únicos 5 patrocinadores que tenés. No vas a tener taquilla, entonces, ¿cuál es la ganancia para el Vida? Los derechos de transmisión sí, pero solo con derechos de transmisión no le van a pagar a más de 100 empleados de la institución. Sí, sí. Justamente iba a mencionar al Vida, te me adelantaste, iba a mencionar al Vida, pero también iba a mencionar al el Real de Mida. 9 meses que no le pagan al entrenador. Hay algunos jugadores que no les pagan hace 4 meses, hace 5 meses. O sea, es una locura. Independientemente de que el torneo se hubiera estado jugando, estos jugadores no les habían cancelado su salario, que los jugadores no comen, no tienen familia, no tienen casa, no tienen apartamentos que pagar. Bueno, es un solo desorden. Cuando la liga está activa, consideramos muchas veces que no estamos preparados para muchas cosas, no digamos cuando está inactiva. Así que, ¿qué nos afectó? Lo que dijo Farid, la crisis, el COVID-19. Ok, perfecto. Continúa. Agregar algo más. Fíjate que yo estuve tratando de investigar un poco en el tema. Si la liga se hubiese reanudado, ¿no? FIFA debe imponer condiciones, así como está imponiendo condiciones en Europa. Estas eran algunas de las cosas que debía acatar un jugador de Liga Nacional, o en este caso la Liga Nacional, para poder continuar. Algunas son una locura, ¿no? No escupir, ¿no? No escupir en el terreno de juego, que es algo bastante natural. No celebrar los goles porque eso implicaba el amontonamiento en un terreno de juego, ¿no? Bueno, sin VAR, y nosotros no tenemos VAR, ese es un problema ya europeo. Una de las más descabelladas para mí, usar mascarillas, o sea, usar mascarillas que los jugadores tengan que ponerse un tapabocas, ¿no? Reducir el tiempo de juego y la realización de 5 cambios. Como decía Alexander, nuestra liga de por sí ya es raquítica. Es una liga casi burocrática que no acata ni en sus mejores momentos todas las leyes de FIFA, no digamos en este caso. Y con estas 5 reglas que te acabo de mencionar, prácticamente la Liga Nacional íbamos a pasar de ser, entre comillas, una liga semiprofesional a ser una liga burocrática, una liga de jugar por jugar. Perfecto, entonces básicamente podríamos canalizar las 2 respuestas que fue resultado de la pandemia obviamente, y de la crisis que actualmente, bueno, y que yo creo que toda la vida ha transitado el deporte nacional en sí. Ok, muchísimas gracias por la primera pregunta. Ahora bien, como segunda pregunta les tengo, hasta los momentos en los que se dice, ok, se cancela el torneo, hasta aquí nomás, hasta esos momentos, el Motagua había liderado el torneo.
hasta la decisión de cierre. Pero, ¿cuáles consideran ustedes que fueron los factores que hicieron liderar a nivel deportivo al Ciclón Azul dentro del torneo? Iniciamos con vos, Farid. Al final, la constancia de la solidificación de un proyecto como el que Motagua le ha respetado a Diego Vázquez ya casi 4 años, 5 si no me equivoco, dirigiendo a las Águilas Azules, termina siendo un factor fundamental para que Motagua sea líder en todos los torneos. También hay que analizar de que de todos los torneos que ha jugado Diego Vázquez con Motagua, que son más de 14, ¿no, Alexander? Corregime si no me equivoco con la fecha, creo que sos un poquito mejor que yo para eso. Diego 2014 Vázquez, llegó Diego Vázquez al Motagua, ¿no? Serían 6 años, significa que son 12 torneos, ¿no? Entonces, de esos 12 torneos, sí, 12 creo torneos. Que o fue a inicios de 2014 o finales de 2013. Bueno, igual, considerando quedamos en 12, ¿no? Si hay otro, sería el número 13, ¿no? Pero en 12 torneos, Diego Vázquez solo había quedado en uno de esos 12 como primer lugar del torneo. En los demás se había clasificado cuarto, tercero, segundo, siempre variaba, nunca había sido un equipo constante. Obviamente, cuando ya se llegaban a las etapas finales del torneo, el equipo azul era un equipo totalmente diferente. ¿Qué pasa en este torneo? Bueno, la Liga Nacional cambia de formato el torneo pasado y el Olimpia queda primero de las vueltas regulares y Motagua B, Diego Vázquez, logra ver que en el nuevo formato hay se favorece al equipo que termina en primer lugar. Entonces, para ese torneo, Diego Vázquez comienza a analizar esa postura y desde las primeras jornadas, Motagua se mantiene en los primeros lugares. Eso sin duda para mí es uno de los aspectos más importantes y que Motagua se fortalece. Trae a Klusner, un delantero muy criticado, ¿no? De 36, 35 años, pero que al final te termina retribuyendo con goles, le marca a los 3 equipos más grandes del torneo, que son España, Maratón y Motagua. Recuperas a Rubilio Castillo y sobre todo vas a jugar a Comayagua, donde jugás muy bien, la cancha está en muy buen estado y allá también sos local. Para mí esos 3 factores que son el deseo por terminar primer lugar, ¿no? Teniendo en cuenta las comodidades que te ofrece el primer lugar, la solidificación del proyecto de Diego Vázquez y la llegada de 2 delanteros que te prometen gol, que son Rubilio Castillo y Klusener, terminan posicionando a Motagua en estas 13 fechas como el primer lugar del torneo. Sumado también a Moreira, ¿no? Que también es un buen delantero. Que fíjate que para mí Moreira es el titular. Si se alternan es Klusner y Rubilio con Moreira, pero Moreira no puede faltar. Sí, perfecto, lo sabe Diego Vázquez también. Perfecto, Farid. Entonces, esa es tu opinión con respecto a la segunda pregunta del debate. Vamos con vos, bienvenido Alexander. Una vez más, te hago la misma pregunta. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron liderar al Ciclón Azul dentro del, bueno, podríamos decir, del pedazo de torneo que se dio debido a la pandemia? Vamos. A la mitad del torneo. Bueno, solo para recordarme, recuerdo que el segundo torneo, tras que llegó Diego Vázquez no fue campeón, el segundo torneo sí fue campeón, y la primera vez que fue campeón fue contra la Real Sociedad de Tocoa, así que sí llegó a principios de 2014 Diego Vázquez, en la clausura del 2014. Sí, lo mismo que dice Farid, es el equipo más sólido de la liga, no hay ningún otro equipo sólido. Motagua entiende que el torneo pasado, por centrarse mucho en la CONCACAF League, en la final, en ser campeón, porque era la deuda del conjunto motahuense, descuidó puntos importantes, puntos ante Olimpia, puntos ante el Vida, puntos me parece también contra Platense, si mal no recuerdo, y realmente que esta vez lo entendió Diego Vázquez. No podés ir a culpar a la UPN de que se vendió, no podés ir a culpar al Maratón, tienes que hacer tu propio trabajo. Si quedas en primer lugar, no digo que te favorece, yo creo que hay una ventaja, ¿no? Hay una muy grande ventaja porque independientemente de que perdas la pentagonal, tenés una final asegurada. Farid, con respecto a esta pregunta que hizo Telma, que es muy interesante,
y yo creo que me le voy a adelantar a Telma, pero yo creo que es necesario hacer esta pregunta. Muchos dicen que Motagua tenía que quedar campeón, como se ha hecho en algunas ligas. ¿Estás de acuerdo? ¿O está bien que se haya declarado cancelado el torneo? No hubo descendido, no hubo campeón. Aquí no pasó nada. La Fíjate verdad, que, Alexander, y disculpen que los interrumpa a los dos, pero sí, esa es, muchísimas gracias por la aportación de la segunda pregunta, pero casualmente, Alexander, esa es la tercera pregunta del debate. ¿Consideran ustedes, como ya lo habíamos mencionado antes, bueno, cerramos unánimemente debido a la pandemia, después lidera Motagua debido a su calidad de juego, y ahora bien, ¿consideran que con estos dos factores que ya tenemos, como las dos primeras preguntas, la tercera pregunta que yo les tengo es, ¿debieron coronar ganador al campeón del último torneo o por lo menos al que quedó liderando la liga? ¿Consideran que hubiera sido factible o fue buena la decisión de decir no, hasta aquí nomás y así que se quede? Vamos, Farid. bueno, le paso la pregunta a Alexander. Me gustaría escuchar su opinión primero, ¿no? Perfecto, vamos. Bueno, yo considero que no, que me parece justo. Hay un torneo en donde se desciende. O sea, hay un campeón, como que por ley tiene que haber un descendido, si no es un solo relajo, es un solo disparate. ¿Y a quién vas a descender? ¿Al Honduras Progreso porque va en último? No lo veo justo. De repente futbolísticamente sí, porque Real Sociedad estaba haciendo muy bien las cosas, pero quedaba chance. Quizás vos y yo digamos, no, el Honduras Progreso está hundido, pero matemáticamente no está hundido. Pero ese es otro tema. Yo creo que a cualquiera le gusta ganar en la cancha como se debe, independientemente de la decisión que se haya tomado en otras ligas. Estoy de acuerdo con el torneo, con la decisión, no de la Liga Nacional solamente, sino de los otros equipos también de la liga. Creo que por ahí Motagua se opuso, era obvio, pero los demás estuvieron de acuerdo y yo considero que es lo más justo. No, pero oíme, si Motagua era el primer lugar, había demostrado que era el mejor equipo del torneo. El torneo pasado también lo estuvo peleando, que lo del torneo pasado no se debe considerar igual, pero al final para mí sí debió proclamarse campeón el Motagua. Fue el mejor equipo, era el líder, ya teníamos más del 50% del torneo. Y es cierto, si se proclama un campeón, también un descendido. Y en este caso iba a ser el Honduras Progreso, que ya tiene varios años coqueteando, ¿no?, con el descenso, y tarde o temprano se va a tener que ir. No es posible que, que nosotros tengamos desierto el torneo, si declaremos cancelado el torneo, si al final, oíme, lo que le afecta al Motagua, cuánto invirtió Motagua para ese torneo, ¿no? En traer a Klusner, en traer a Rubilio otra vez. ¿Cuánto invirtió Motagua realmente? ¿Cuánto alargaje el sufrimiento del Honduras Progreso en este caso, ¿no? Que no tiene dinero para pagarle a sus jugadores, que trajo a Julio el Palomo Rodríguez, que trajo también a jugadores importantes como Pedro Pablo Mencía. En realidad, lo que simplemente hace la Liga Nacional para mí, al no proclamar un campeón y un descendido, es alargar el sufrimiento, en este caso, del Honduras Progreso, y no darle los méritos así al mejor equipo del torneo. Para mí, en eso se resume. Yo sí creo que Motagua debió ser proclamado el campeón del torneo. Ok, dijiste 50% del torneo. Iba más. No. Fecha número 13, 50% de las vueltas regulares, Bueno, no, te puedo entender, pero ¿no te parece 50%, suficiente eso? no, hay una pentagonal de por medio. Sí, sí, pero oíme, si no es nuestro torneo, la pentagonal también beneficia al primer lugar, como lo dije en mi primer comentario, ¿no? Pero El son primer 15 lugar puntos en disputa, se los damos ya al Motagua. Sí, claro que sí, porque es lo que él te ha demostrado. Y aún así, el primer lugar en la pentagonal tiene 3 partidos de local y todavía tiene la opción de jugar, o sea, de ser campeonísimo, y si no logra ser el campeón de la pentagonal, tenés que ir a una final con él todavía. O sea, todos los privilegios que tiene el primer lugar, y aún así, ninguno de esos privilegios vale. O sea, te pregunto en realidad, es cierto, no me quiero meter, porque yo considero a Diego Vázquez un gran entrenador, pero como persona, para mí es non grata. Pero Diego Vázquez tiene razón. Si este torneo, Olimpia, hubiera sido el primer lugar, Olimpia sería campeón.
porque la Liga Nacional la mandan 3 equipos, ¿no? Olimpia, Motagua y Real España. Pero Real España ok, sí no ok, tiene ok, ok. Me estás diciendo que si el Olimpia hubiese ido en primer lugar queda campeón, pero ahorita me estás diciendo que la liga la mandan 3 equipos, Olimpia, y entre ellos me mencionaste Motagua. Sí, sí, claro que sí. Olimpia, Motagua y Y si la España. manda también Motagua, ¿por qué quedaría campeón de un solo el Olimpia? Ese es a lo que voy. ¿Quién tiene más peso? ¿El Olimpia tiene más peso que el Motagua? La Liga Nacional. Claro que sí. Solo mira En cómo cambiaron. cuanto a... Solo En mira cuanto cómo históricamente, Alexander, el Olimpia ha tenido más peso que el Motagua a nivel nacional. Si no te repaso la final del Victoria, si no te repaso la final contra Maratón, todos los incidentes que ha tenido el Olimpia contra el mismo Motagua, aquella final en que expulsan injustamente a Georgie Welcome, en realidad el Olimpia lo que hace es reafirmar el poder que tiene. ¿O te parece poca ok. Vamos a hablar de los... O sea, pasamos a hablar de quién era campeón a los errores arbitrales. No, te Porque estoy si hablando hablamos de errores arbitrales, creo que muchos salen sacudidos, ¿no? Salen perjudicados. En primer lugar, el Olimpia, sin duda. Alexander, son antecedentes, hermano. Te estoy hablando de antecedentes. Pero es que me estás hablando de cosas que están ocurriendo dentro de la cancha. No me estás hablando de cosas que están pasando fuera de la cancha. Esta es una decisión que no pasó en la cancha. Fue extra cancha. Motagua mereció quedar campeón. Fue el mejor del torneo. Fecha número 13, a 3 puntos del maratón, Motagua fue ampliamente superior. Si vos me decís Premier League, Liverpool le lleva 22 puntos de ventaja al Manchester City. 22 puntos de ventaja. Es casi irreversible. 22, si no me equivoco, corregime. Sí, son 22 y 19. Ahorita te voy a buscar bien el dato. Casi irreversible. Yo te digo, no, dáselo a Liverpool. Estoy seguro que no es la manera en que Jürgen Klopp quiere, pero no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque es una liga que también se define por puntos. ¿Estamos? Por puntos. Y aquí, ¿qué pasa? Puntos, pentagonal, primer lugar, falta un montón de camino. Si no, para ese caso, el que cierra en primer lugar, démosle el torneo entonces. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos debatientes. Una vez más, hemos debatido acerca de la clausura del torneo, clausura, valga la redundancia, 2019-2020 de la Liga Nacional. Les quiero decir, solo para recapitular las 3 preguntas, las razones por las cuales el torneo se cierra, qué consideran que llevó el Motagua a ser líder dentro del grupo de juego, y por último, si debían o no darle el premio, bueno, en este caso hablamos de Motagua, porque él fue el ganador del campeonato pasado y es además el que estaba liderando el equipo en estos momentos. Con sus respuestas debatientes, solo me queda dar las gracias porque ha quedado comprobado cada una de sus posturas ante la currente situación que está enfrentando el fútbol digamos, nacional, ¿no? el fútbol nacional. Muchísimas gracias, Farid. Entonces, para antes de despedirme, no sé si tienen algo más que quisieran agregar para poder cerrar completamente el debate acerca de este tema de relevancia nacional. Fíjate que a mí me gustaría agregar que fuesen o no la decisión correcta de, bueno, que declarar como campeón al Motagua. Al final, que no haya fútbol es la mejor forma para evitar el contagio de coronavirus. Hay que quedarnos en casa y de todas las cosas importantes, el fútbol es la menos importante en estos momentos. Perfecto, Farid. ¿Algo más que quisieras agregar, Alexander, para dar punto final? No, solamente ha sido un gusto compartir con ustedes. Cuídense, tomen las medidas necesarias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a estos 2 grandes debatientes. Recuerden, los pueden seguir en las redes sociales. Farid Córdoba, Alexander Enamorado del Break Deportivo y Farid Córdoba de Sport Ticket. Con ustedes, Telma Quiroz, y ha sido un placer. Nos vemos y cuídense. General.